Buena parte de esta segunda jornada del tercer simposio sobre el libro digital estará dedicada a un elemento esencial de la cadena del libro, el generador de contenidos. Escritores, poetas, narradores y estudiosos de la literatura de las diversas plataformas digitales nos acompañarán en la siguiente mesa de discusión. Pero ahora me corresponde presentar a uno de sus íconos, con el que además rozamos un tema de gran importancia en el mundo digital, el asunto de la autopublicación. Diría yo que nuestro invitado es un anarquista en un mundo de por sí abierto y libre como Internet. Quizá es que he entendido su verdadera esencia. En la red creó un género literario, la blogonovela, que tuvo tanto éxito que no solo ganó premios, sino que se imprimió en distintos países iberoamericanos, eso sí, con una fortuna incierta, a decir del propio escritor, quien, liberados sus derechos, volvió a la red como punto de partida y plataforma de distribución de sus propias obras. Antiguo colaborador del País, gracias a uno de sus confesados vicios, ver series de televisión, lo dejó todo para embarcarse en un proyecto pequeño, familiar y sin duda revolucionario, Orsay. De nuevo desde Internet, como dirá él mismo, genera cosas para que haya gente divirtiéndose con ellas. Desde 2010, Orsay representa un nuevo modelo de quehacer editorial en el que no hay publicidad ni intermediarios y en el que prima la libertad de contenidos, de acceso y de comunicación entre los editores, los autores y los propios lectores. Con un ánimo tan inquieto, sin duda nuestro invitado es un verdadero espíritu de la era del Internet. Dejo con ustedes a Hernán Cassiari. Tengo la necesidad de que esta charla dure no más de 20 minutos. Se los digo ahora para que se relajen y sepan que en un ratito podremos salir todos a tomar café y a pensar en otra cosa. Lo digo sobre todo porque ayer me senté en esta sala a escuchar la conferencia inaugural y comprobé lo complicado que me resulta escuchar a una persona que lee sin parar una hora entera. No importa qué interesante sea lo que diga, podrían ser respuestas a las preguntas más complicadas del universo. Pero si algo dura más de 20 minutos me distraigo. Ya no estoy concentrado, no estoy capacitado para concentrarme. Y eso que no soy nativo digital. En el siglo XX yo podía concentrarme sin problemas. Me pasó muchísimas veces agarrar un libro a las 10 de la noche y leer como un desesperado, hasta que el amanecer aparecía por la ventana. Y lo mismo me pasaba cuando escribía. Yo ponía una toalla abajo de la Olivetti, de la máquina de escribir, para no despertar a la familia por la noche, con los tecleos. Y podía escribir horas enteras. Y también podía ir a conferencias que duraban 2 o 3 horas. Y me concentraba. Podía estar escuchando 2 horas a una persona leyendo sin distraerme. En el siglo XXI pasó algo paulatino y en principio sin importancia, como cuando ponemos una rana en una olla con agua tibia y prendemos el fuego, la rana no se da cuenta que empieza a calentarse el agua, no se escapa de la olla. Y cuando por fin entiende el peligro del hervor, ya es demasiado tarde. Los nervios no le responden y no puede saltar. Alguien me puso en una olla en la primera década de este siglo y ahora ya no puedo escribir más de media hora sin mirar mails o sin ver un gol de Messi. Ya no puedo leer más de media hora sin pensar en la primera mosca que vuela. Y ya no puedo, como me pasó ayer, escuchar a una persona dando una conferencia larga. Mi cabeza empieza a divagar, me evaporo. Más o menos a los 15 minutos de lectura, lo que hago es mirar los papeles que le quedan por leer al que habla. Y trato de sacar la cuenta de cuántos son respecto a lo que ya leyó. ¿Serán 12? ¿Serán 15? Parecen 20.
y solamente leyó uno. Lo habrá impreso por lo menos en Times 16. Dios quiera que haya usado interlineado doble, que termine pronto. Siempre me parecen muchísimas las hojas que faltan por leer. Ayer me desconcentré mucho escuchando los movimientos corporales del resto de los oyentes, sus carraspeos, sus toses. Y pasó algo gracioso. A los 20 minutos, casi todos sacamos el teléfono celular del bolsillo. La mayoría de ustedes estaban seguramente ayer y lo recuerdan, pero yo además lo cronometré. A los 20 minutos exactos activamos el celular con cualquier excusa. En general fingimos que vamos a tuitear algo que está diciendo el conferencista, porque nos encanta que nuestros amigos sepan que estamos en un simposio en México, etc. Pero lo que queremos en realidad es tener la pantalla prendida. Somos como el perro de Pavlov. Nos relaja saber que estamos conectados a otra cosa, además del Señor que está hablando. Conectados a lo que sea, a mirar el mail de reojo, a saber qué hora es en nuestro país de origen, a ver qué están diciendo en Twitter los que tienen la suerte de no estar en una conferencia a esta hora. Nuestra concentración viene y se va. Yo ayer miraba a los costados y a la mayoría nos pasaba lo mismo. Íbamos y veníamos, del escenario al teléfono o a la tableta. Y mientras tanto la conferencia seguía su curso y para mayor desgracia, era muy interesante lo que decía el señor que hablaba. Reconocí varios párrafos muy buenos en la lectura del Señor, incluso después del minuto 25, cuando ya es humanamente imposible seguirle el hilo a un tipo que habla. Y hasta estuve a punto de reincorporarme a la trama, pero ya me dolía la columna de estar sentado recto y me palpitaba el teléfono en la mano con nuevos datos vacíos, formación de Argentina contra Paraguay, datos urgentes. Y entonces entendí que esa charla completa estaría colgada en internet, que la podría disfrutar mejor en otro momento, poniendo pausa donde se me antoje. Y entonces me puse a pensar en otra cosa, sin culpa, sentado ahí en la primera fila. Me puse a pensar que al día siguiente yo tendría que estar sentado en la misma silla del conferencista y que bien podría hacerme el distraído respecto a este gravísimo problema que tenemos todos y dar mis impresiones sobre el libro digital durante una hora, escuchando las toses y los carraspeos de ustedes desde el minuto 15 y los celulares desde el minuto 20. O dejar de hacerme el distraído y confesar por fin frente a ustedes que hoy, tal y como están las cosas, no me importa en absoluto el futuro del libro. Ni el de papel, ni el electrónico, ni la convivencia entre ambos, ni la muerte de uno de los dos, ni las políticas para fomentar la lectura, ni si la gente lee más o si lee menos que hace 50 años, ni cómo harán los editores y los autores para mantener su nivel de vida, su casa, su coche, cuando todo el mundo consiga todo gratis por internet. No me importa. No me importa. En este momento lo que me preocupa terriblemente, y se los digo de corazón, es que no nos podemos concentrar. La falta de concentración es lo que me preocupa, lo que nos cuesta leer, lo que nos cuesta escribir, lo que nos cuesta escuchar. En esta sala somos todos muy inteligentes y muy despiertos. No somos gente que no lee. Somos una élite de señores y de señoras preocupadísimos por el futuro de la letra impresa. En esta sala hay editores, hay bibliotecarios, escritores, humanistas, libreros, periodistas. Quiero decir, en esta sala estamos los que hemos venido al mundo para reflexionar sobre cómo tenemos que hacer para que los otros, los que no somos nosotros, lean. Para que los otros lean. Porque supuestamente los que participamos de estos seminarios y de estos simposios no tenemos ningún problema con eso, ¿no? Leemos
igual que antes con la misma concentración, ¿no? Y ahí está el asunto, yo creo que no. Yo creo que es necesario confesar de una vez por todas que cuando nos quedamos solos en los hoteles, en este simposio o en cualquier otro parecido, la mayoría de nosotros estamos asustados porque no nos podemos concentrar más de media hora en nada que no nos resulte placentero de verdad. Y no son libros. No duramos ni 10 minutos con un libro abierto. Ni de papel, ni en PDF, ni electrónico. Procrastinamos todo el tiempo. Nos resultaría vergonzoso si se hiciera público nuestro historial de navegación de ayer por la noche. Y si cuento esto, si en vez de hablar del libro digital y de las nuevas no sé qué y usar la palabra paradigma y todo esto, si en vez de eso decido ser sincero y troglodita en un simposio del libro, es porque no quiero que ustedes, mientras hablo, se acomoden en la silla y tosan y carraspeen y miren el teléfono cuando algo que los entretenga más que esto empiece a ocurrir. Voy a ser muy breve. Ayer, mientras escuchaba las ponencias y las mesas redondas, pensé en algo horrible. Pensé en un mundo paralelo en donde todos nos habíamos convertido en bulímicos y en anoréxicos y no éramos capaces de decirlo en voz alta. ¿Qué hacíamos para disimular? Nos reuníamos en simposios para debatir si era mejor cocinar en horno tradicional o en modernísimos microondas. Y estábamos todos piel y hueso, ojerosos, con trastornos alimentarios, pero decíamos frente al micrófono que si bien el microondas era el futuro, el horno de toda la vida nunca iba a morir del todo. Y nadie en ese mundo paralelo, nadie se preguntaba nunca cómo hacer para volver a disfrutar un pedazo de carne con placer. Cómo hacer para que nuestros hijos no vomiten a escondidas en los baños. Cómo hacer para que otra vez nos guste masticar con la boca abierta sin que nos importe dónde se cocina ese manjar. Yo tengo una hija de 9 años, nativa digital absoluta, no tiene la menor nostalgia por los libros de papel. Yo a veces le digo, mirá, Nina, olé este libro de mi infancia, olé la mezcla de tinta, de papel, de tiempo, y ella lo huele y me dice, ¡qué asco! Tiene olor a las camisetas que pones en el cesto de la ropa sucia. Y tiene razón, yo la admiro y la envidio a mi hija, esa ausencia de melancolía por el libro tradicional. Mi hija se pasa muchísimas más horas, muchísimas más, mirando videos de YouTube o aplicaciones del iPad que leyendo libros. Hasta hace un tiempo eso a mí me preocupaba. Yo le decía a mi mujer, esa fragmentación que consume nuestra hija no le va a permitir en el futuro concentrarse en nada. Pero ella no me preocupa en absoluto porque no creo que el mundo, dentro de 30 años, tenga como virtud la concentración. Ya somos la rana hervida. Ya se nos pasó el tiempo de saltar de la olla y salvarnos. Cuando ella tenga mi edad, en el 2040 más o menos, posiblemente mi hija concurra invitada al tercer simposio del pendrive telepático. En esa época los contenidos culturales se van a traspasar a los cerebros por una ranura mediante un dispositivo en menos de medio minuto. Por ejemplo, la experiencia de leer El Quijote va a durar 20 segundos. Y ya tenés todo Cervantes adentro de la cabeza. Y mi hija irá a ese simposio y tendrá nostalgia del libro digital y del iPad. Tendrá nostalgia de las épocas en donde todavía los humanos lográbamos mirar videos de YouTube 15 minutos seguidos. No hace mucho intenté leerle un cuento infantil famoso a mi hija, el Hansel y Gretel de los hermanos Grimm. Me senté en su cama y puse esta voz que pongo ahora, que es mi voz de leer en voz alta. Le estaba contando el cuento y en el momento más tenebroso de la aventura, Hansel y Gretel descubren que unos pájaros se comieron las bolitas de pan, un sistema muy simple que habían ideado para poder volver a casa. Los hermanitos se descubren solos en el bosque, perdidos, y empieza a anochecer. Entonces mi hija me dice,
justo en ese punto, en ese clímax de la historia, me dice, no importa, que lo llamen al papá por el celular. Y ahí pensé por primera vez que mi hija no tiene una noción de la vida ajena a la telefonía inalámbrica, a las tabletas, a la comunicación absoluta. Y al mismo tiempo descubrí qué espantosa resultaría la literatura, toda la literatura en general, si el teléfono móvil hubiera existido siempre. ¿Cuántos clásicos habrían perdido su nudo dramático? ¿Cuántas tramas hubieran muerto antes de nacer? Piensen ustedes, que son libreros y editores, que son gente culta, que está casi llenando la sala. Piensen ahora mismo en una historia clásica, en cualquiera que se les ocurra, desde la Odisea hasta Pinocho, pasando por El viejo y el mar, Macbeth, El hombre de la esquina rosada, La familia de Pascual, cualquiera. No importa si el argumento es elevado o es popular, ni las distancias, ni las geografías. Piensen ahora mismo en una historia clásica que conozcan de memoria, con introducción, nudo y desenlace. ¿Ya la tienen? Bien. Ahora pónganle un teléfono móvil en el bolsillo al protagonista. No un aparato viejo a disco, sino un teléfono como los de ahora, como este, con cobertura, con conexión a correo electrónico, a chat, con 3G para enviar mensajes de texto, con la posibilidad de llamar internacionalmente. ¿Qué pasa con la historia clásica que eligieron? ¿Funciona la trama de la historia clásica que eligieron? Ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier parte, ahora que tienen la opción de chatear, de enviar WhatsApps. ¿No es cierto que no funciona un carajo la trama? Mi hija, sin ser consciente, me abrió la puerta a una teoría espeluznante. No solo la tecnología nos está destrozando la concentración como lectores, sino que también nos está haciendo añicos las historias que le tenemos que contar a nuestros hijos, nativos digitales. Con un teléfono móvil en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria. Con un celular en la mano, Penélope ya no espera con incertidumbre a que Ulises llegue de la guerra. Con un iPad, el coronel sí tiene quien le escriba por lo menos algún mensaje, aunque sea spam. Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi gracias a Google Maps. Y el cerdito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo está por llegar. Y Gepetto recibe una alerta de la escuela diciendo que el hijo no fue a la mañana. Un enorme porcentaje de historias escritas o cantadas o representadas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Pudieron existir esas historias gracias a la enorme concentración de sus autores y de sus lectores y a la ausencia de mecanismos tecnológicos. Ninguna historia de amor habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo. La historia romántica por excelencia, por ejemplo, Romeo y Julieta, basa toda su tensión dramática en una incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio, el enamorado la cree muerta y se mata, y entonces ella, al despertar, se suicida de verdad. Disculpen el spoiler. Ahora, si Julieta hubiera tenido teléfono móvil, le habría escrito en WhatsApp a Romeo en el capítulo 6, me hago la muerta, pero no estoy muerta. No te preocupes, beso, nos vemos en Verona. Ahora, pobre Shakespeare. Todo el grandísimo problema dramático de los capítulos siguientes se habría evaporado. Las últimas 40 páginas no tendrían sentido. Muchas obras importantes habrían tenido que cambiar su nombre por otros más adecuados. La tecnología habría desterrado por completo la soledad en Aracataca. Y entonces la novela de García Márquez se llamaría como mucho 100 años sin Wi-Fi. O la famosa otra novela de James Cain, El cartero llama 2 veces, se llamaría El Gmail me duplica los correos entrantes. Samuel Beckett habría tenido que cambiar el nombre de su tragicomedia en 2 actos por un título más acorde. Por ejemplo, Godot tiene el teléfono apagado o está fuera del área de cobertura. O en la obra El JPG de Dorian Gray, Oscar Wilde contaría la historia de un joven que se mantiene siempre lozano en virtud de un pacto con Adobe Photoshop. Mientras que en la carpeta imágenes de su teléfono, una foto de su rostro se pixela sin remedio.
La bruja de Blancanieves no consultaría todas las noches quién es la mujer más bella del reino, porque el costo por llamada del oráculo sería de 1,90 el minuto, demasiado caro. Se contentaría con preguntarlo 1 o 2 veces al mes y tarde o temprano se cansaría. Nosotros también nos cansamos, nos aburrimos con las historias de solución automática. Todas las intrigas, los secretos, los destiempos de la literatura, los obstáculos que siempre generan las grandes tramas, fracasan en la era digital y nos hunden en una apatía gigantesca. Lo tecnológico, me explicó sin querer mi hija, nos empieza a entorpecer las historias que contamos y las historias que leemos. Las hace más tristes, las hace menos sosegadas, las hace mucho más predecibles. Y entonces me pregunto, y sobre todo les pregunto, ¿no será eso lo que nos desconcentra? ¿No estará acaso ocurriendo lo mismo con nuestra vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros alguna vez correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba ese avión, que la vida es aquí y ahora? Yo sinceramente creo que no. Le mandaríamos un mensaje de texto lastimoso, breve, desde el sofá. ¿Para qué correr si está el coso este? ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la aventura si algo siempre nos va a interrumpir la incertidumbre? Una llamada de destiempo, un mensaje en Facebook, un tuit gracioso en el medio de esta conferencia. Nuestro cielo está infectado de señales binarias. Cuidado que el duque está yendo ahí para matarte. Ojo, que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Mi suicidio es falso. Te amo a pesar de mi familia y de la tuya. Papá, ven a buscarnos pronto, porque unos pájaros están comiendo las migas de pan. No me importa, en esta época, si las tramas seguirán leyéndose en papel de celulosa o en libros digitales. Me preocupa que nuestras historias estén perdiendo el brillo y nos estemos convirtiendo en héroes perezosos. Me preocupa que no nos podamos concentrar nunca más en lo que mejor sabíamos hacer cuando éramos jóvenes, leer y escribir. Les pido disculpas, para terminar, si en esta conferencia breve e improvisada sobre la anorexia no dije una sola palabra sobre las virtudes del horno a leña, ni sobre las ventajas del flamante microondas. Espero haber conseguido, al menos, ser breve, así nos podemos ir más temprano a comer. Buen provecho.